Viajeros, bienvenidos a mi canal. En este caso les voy a mostrar el último viaje que hice, que acabo de llegar. Como podéis ver, estoy en pijama, ya que he estado en una de las islas de España más bonitas. He estado en las Islas Canarias, en especial en Tenerife, y como podéis imaginar, llegar a Edimburgo, a Escocia, y encontrarte con 2 grados o 1 grado de temperatura cuando has estado a 21 o 22 grados, pues el cuerpo lo nota. Te voy a mostrar Tenerife no solo a los turistas extranjeros, sino también a los españoles. Voy a mostrar el verdadero Tenerife, el que la gente no conoce. En este caso, yo he hablado con muchos turistas ingleses. Ellos visitan el sur y tienen un concepto de la isla totalmente distinto. Te voy a mostrar gastronomía, cultura, historia, porque hay momias en Tenerife y también hay historias de piratas. No tiene nada que envidiarle Hollywood a la historia de piratas que hay en Tenerife. Te voy a contar un poco qué pasó con un volcán. Y bueno, voy a hacer 2 vídeos porque tengo mucho material, y en el primero vamos a empezar a mostrarte los rincones que tiene esta isla tan bonita. Dentro vídeo. Viajeros, bienvenidos a Tenerife. Ven conmigo y acompáñame a descubrir los rincones de cada ciudad. Porque viajar es soñar, porque viajar es vivir. Pero qué bueno será viajar con Fabi. It's so nice to travel with Fabi. Come on, come on, come on, come on. It's so nice to travel with Fabi. Come on, come on. Oh, qué bueno será viajar con Fabi. Y lo primero que vamos a ver es esto, el auditorio de Tenerife. Es una auténtica maravilla la construcción. Este auditorio fue construido en el 2003, no lleva mucho tiempo, y los tinerfeños le llaman el Sydney del Atlántico. Vamos, que en Australia hay uno parecido y dicen que se parece. Esto lo hizo nada más y nada menos que Santiago Calatrava. Aquí justo al lado del auditorio se encuentra este edificio que hay aquí, que es el Castillo de San Juan Bautista. Participó en 2 de los 3 intentos de querer entrar aquí a Tenerife. El del famoso Nelson, al cual le cortaron el brazo, no pudo participar en la defensa porque se encontraba lejos la flota de Nelson y no llegaban los cañones. Este castillo se encuentra en muy buenas condiciones. Vamos, lo tienen restaurado y es una auténtica maravilla lo bien conservado que se encuentra. La isla de Tenerife tiene varios castillos, ya que defendían de corsarios y piratas, que para ellos era esto un auténtico paraíso. Y luego de visitar el auditorio y esta fortaleza, me fui al centro, y ahí descubrí a un fritur que se llama José Ángel, que trabaja para el gobierno de Canarias, un auténtico personaje. ¿Y cómo llegaba el agua aquí? A través de un canal de madera. Un canal de madera que medía 12 kilómetros, que transportaba el agua desde los manantiales en Anaga. Y sí, José Ángel nos está explicando que esta era la primera fuente pública que hubo en Santa Cruz, ya que hay un problema muy grave con el agua en esta isla. Estamos en la plaza de la iglesia de San Francisco. La iglesia está en la esquina y destaca en la plaza el Ficus macrophylla. Fíjese. Ficus macrophylla. Macro significa grande. Phylla significa hoja. Es el ficus de las hojas grandes. En todo el mundo existen 900 especies de ficus. 900 tipos. Este es uno de ellos, el macrophylla original de Australia. Hay 4 en la plaza, hay 4. Sí. Los 4 macrophylla llegaron aquí desde Australia en el año 1888. Cuando llegaron de Australia eran unas plantas, unas pequeñas plantas, y fíjese ahora
lo impresionante que están, después de 137 años. Me encanta cómo habla este hombre. Y ahora vamos a ver la historia del convento y de El Señor de las Tribulaciones. Verás tú qué interesante la historia que nos cuenta. De San Francisco. La iglesia y el convento son del año 1680. Datan del año 1680. El convento ya no existe. El convento estaba aquí. Bueno, y ahora viene lo bueno. José, cuéntame qué es lo que pasó con una especie de plaga que hubo aquí en Tenerife. Venga, cuenta. ¿Por qué es tan importante? Porque en el siglo XIX pasó algo muy malo en Santa Cruz. Una tragedia, una auténtica tragedia. Una terrible epidemia de cólera que mató a más de 500 personas. Tengan en cuenta que en esta época Santa Cruz no era la capital era La Laguna. Santa Cruz era un pequeño puerto pesquero, de gente pobre, con apenas 10.000 habitantes. Más de 500 personas murieron durante la epidemia de cólera. La gente estaba desesperada. Los médicos estaban desesperados. No había medicina, no sabían qué hacer. Y decidieron sacar en procesión al Señor de las Tribulaciones. ¿Y sabe lo que pasó? Nadie más murió. Desde el momento que salió en procesión de la iglesia, nadie más murió. Qué curioso, Me ha encantado la historia y mirar esto que yo no lo sabía y me lo explicaron. Resulta que eso es una media luna. Es la representación de los árabes y está a los pies de la Virgen. Eso significa que es el triunfo del catolicismo ante el pueblo árabe. Vamos, esto a los musulmanes no le hace mucha gracia. Pueden ver esto. La original Sagrada Cruz de la Conquista de Tenerife. La cruz de la conquista de la isla. Tenerife fue conquistada en el año 1492. En este año Colón llegó a América. Aquí llegó el capitán Alonso Fernández de Lugo. Y lo primero que hizo al llegar a Tenerife, a una playa muy pequeña, muy cerca de aquí, lo primero que hizo fue clavar esta cruz en la playa. ¿Y por eso hay tantas cruces por todas las puertas? Sí, Santa Cruz, también en honor a la cruz. Pero, esta cruz es polémica. A mucha gente no le gusta la cruz, porque esto implicó la muerte de los guanches, de los aborígenes de aquí. Bueno, y aquí tenéis la original cruz que se encuentra dentro de esta iglesia. La vas a encontrar entrando a la derecha. Ahí la tenéis, la imagen, y se conserva en muy buen estado por los años que tiene. Tuve la suerte cuando estaba aquí dentro que justo están haciendo una restauración y mirar qué trabajo, qué arte que tiene esa chica para estar arreglando, reparando centímetro a centímetro toda esa fachada de la iglesia. Hola. Bueno, estamos en la oficina de información en la calle junto a la Plaza de Candelaria. Exacto. Cuando vengas a Tenerife tienes que preguntar por José Ángel.
José Ángel te va a mostrar todos los rincones de Santa Cruz, te lo va a explicar muy bien y es una persona muy apañada. ¿Qué día te pueden localizar? Todos los días, de lunes a domingo a las 12. Perfecto. Adiós. Gracias. Bye bye. Y hasta aquí la primera parte del viaje a Tenerife. Estate atento para la segunda parte. Bye bye.